Entonces, es muy importante cuando vamos a orar por otra persona, tener esto en cuenta, si esa persona ha recibido a Cristo, si no lo ha recibido, si está descarriado, si en algún momento lo recibió o no, eh, porque cuando la persona no tiene a Cristo en su corazón, hay tinieblas, las tinieblas, pero como hablábamos que la oración de intercesión, ¿qué es lo que hace? Hace venir la luz de Cristo, hace venir el cielo. Entonces, cuando nosotros oramos por alguien que no ha conocido al Señor, podemos hacer que la luz de Cristo venga. Lo podemos hacer, porque esa es una de las labores de la intercesión. Entonces, la prioridad es llevar a una persona a la relación con Jesucristo. Cuando nosotros estamos orando por alguien o nosotros mismos, eh, es muy importante que cómo nosotros vamos a poder mantenernos en oración o de manera activa espiritualmente, vivos espiritualmente, es manteniendo una relación con Cristo. O sea, eso es vital para nosotros. O sea, es urgente, urgente que tenemos que mantener una relación diaria. Diaria. La Biblia siempre lo grafica como relaciones amorosas entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque es como el ejemplo más claro que uno puede tener. O sea, el mismo, pero yo he aprendido que todo tipo de relaciones humanas, o sea, relaciones de amistad, relaciones de padre-hijo, en mi caso, yo estoy acá con Oscar, que es mi familia, y mis dos hijas, que son mi familia, que estamos criando, pero Oscar y yo tenemos nuestros padres en el sur, que somos de allá. Entonces, a mí me interesa tener una relación con mi mamá, que mi mamá es la que está con vida, mi papito falleció. Entonces, yo me preocupo de tener una relación con ella y yo todos los días la llamo. O sea, yo me levanto en la mañana, estoy con las niñas y la llamo. O sea, cómo está, que me cuente cómo le pasó la noche, casi pudo dormir, no pudo dormir, a qué hora se durmió, qué serie está viendo, porque ahora le gusta ver series. Entonces, o qué está tejiendo, estoy como que tratando de estar viendo, estar al tanto, porque quiero saber, quiero tener una relación con ella, quiero que ella tenga una relación con las niñas, que sea cotidiana, entonces, pero tengo que invertir tiempo, tengo que invertir todos los días un tiempo de la mañana, donde las niñas, hay veces que las niñas no quieren hablar, les decimos, hola Bubi, ya, chao, se van a jugar. Entonces, hay días que no, Bubi, por ejemplo, anoche María Gracia estábamos haciéndola dormir y me dice, yo quiero llamar inmediatamente a la Bubi. Y yo así, ¿por qué? No, es que yo creo que ella sepa todas las cosas que yo siento por ella. Y decimos, ya. Y la llamé, pues, ¿qué le voy a decir? Porque igual de repente se va a embolar. Y la llamamos y le dice, Bubi, yo quiero decirte lo que yo siento por ti. Y mi mamá así como, dígame, dígame, yo quiero que tú nunca te mueras. Así que tú tienes que cuidarte, tienes que no salir de la casa, tienes que usar mascarilla. Bubi, yo no quiero que tú te me mueras porque yo quiero tener una abuela, porque mi tata se falleció, yo no quiero quedar sin abuelo. Y mi mamá lloraba moco tendido, po. Entonces yo así como, ay, ya, ya, mamá, sí, voy a María Grecia, calma, calma. Entonces, pero yo decía, ella está aprendiendo a relacionarse también. Entonces, está aprendiendo a tener relaciones de amistad, o sea, en este caso tiene una relación con mi mamá y para ella es como mi mamá no está con nosotros, no vive aquí, ella vive en el sur a 8 horas de distancia, entonces, pero existe, po, existe en su vida, y lo mismo que tenemos que hacer con Dios, o sea, Dios existe, nosotros no lo vemos, pero sí está, o sea, y todos los días tengo que mantener esa relación, decir, Señor, hoy no sé, porque las mujeres somos súper hormonales, emocionales, hay días que de repente un tema de nuestro periodo, que hay días que estamos más, no sé, buenas para hacer aseo, otro día no queremos hacer nada, otro día que queremos hacer cosas ricas, cocinar, hasta con postre, así como sopa, comida, postre, toda la cuestión. Y otro día así como ya, con suerte un tallarines, chao. Entonces, porque somos así, pues, porque Dios nos hizo así, pero tenemos que ir con eso mismo, ir donde el Señor y decirle, Señor, hoy estoy así. Esto es lo que hay hoy día, te sigo amando, quiero seguir conociéndote, ayúdame a controlar mis emociones, porque igual, ¿cierto? Uno tiene que manejar sus emociones, el Señor tiene que ayudarnos a manejar esto. Tampoco podemos andar desbordados por la vida, echarle la culpa a la pandemia. Pero, pero sí, esto es constante. La prioridad nuestra tiene que ser siempre tener una relación con el Señor. O sea, y siempre tener una relación sincera, muy sincera, porque yo vengo de una cuna pentecostal bien religiosa, donde
donde yo escuchaba orar a muchos hermanos, porque cuando uno se ponía a orar, ellos oraban en voz alta, siempre como que bien fuerte y todo. Entonces, escuchaba la oración del resto, y tú dices, ¡ay, este hermano es bacán! Así como, toca el cielo con su oración. Pero después te das cuenta que en realidad su oración o su relación que estaba teniendo con el Señor no era tan honesta. O sea, su vida no muestra tal relación. Y con el tiempo tú te das cuenta que esas oraciones no son sinceras, pues no se está derramando ante el Señor, sino que está haciendo una oración repetitiva, como la Biblia habla de los fariseos, mirando, ¿cierto?, el pecado del lado y no darme cuenta de que yo soy muchas veces la piedra de tropiezo para otras personas, o soy la que no está cumpliendo la voluntad del Señor, no sé. Pero esto es muy importante, de que tengamos la relación con el Señor y que nuestra prioridad en la vida sea esa. Y tener una relación sincera, contarle cuando nos mandamos la embarrada, ¿cierto? Decirle, Señor, hoy día, no sé, en mi caso hoy día, no sé, le grité a mis niñas, no debería haberlo hecho, me excedí. Eh, Usted a lo mejor está con más gente, yo estoy aquí con dos niñas y otro adulto. O sea, mi relación no es con tanta gente. No sé cómo será la realidad suya. A lo mejor un llamado y no fue tan cristiana, o mis sentimientos, mis pensamientos, porque el Señor examina hasta lo más profundo de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces, es súper importante eso, ir con el Señor. ¿Ya? Y eso es la primordial, nosotros. O sea, como hablábamos en la clase pasada, antes de interceder por alguien, antes de orar por otra persona, es tener nosotros una relación con el Señor. Eso es la primordial para nosotros. Y ya, si la otra persona, la que nosotros Dios pone, porque Dios pone estas cargas, cuando uno intercede por otra persona, Dios pone cargas de orar por otras personas. Entonces, cuando la persona a la que tú quieres, Dios pone en tu corazón para orar, no quiere aceptar a Cristo, y todo eso, debemos permanecer orando en la brecha, como dice la palabra del Señor, nos ponemos en la brecha. Nos paramos en la brecha, cubrimos esos cercos, porque cuando uno va orando, el Señor te va revelando, te va diciendo, mira, estas son las áreas débiles, entonces tú en esas áreas débiles te paras en la brecha. En eso se trata. Orar para que desaparezca la ceguera espiritual. Ya, es importante eso, porque si bien cuando nosotros oramos por las personas, Cristo eh, desaparece, tiene que salir esa ceguera, porque cuando no conocemos a Cristo, no vemos nada, no vemos nada, nada, nada. ¿Ok? Y saber que todo lo que nosotros, la salvación viene por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esto es lo que habla Efesios 2.8, de que la salvación que nosotros hemos adquirido y lo que nosotros tenemos que lograr que la otra persona por la que estamos orando eh, tenga esta gracia del Señor y por la fe en Cristo, Él pueda ser salvo. Y ahí habla que la fe viene por el oír la palabra del Dios, ¿cierto? Y, y aquí es súper importante porque la palabra salvación en griego, que habla de la palabra soteria, quiere decir salvación. O sea, perdón, liberación. Liberación. Me equivoqué, escribí dos veces. La palabra salvación quiere decir liberación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestra salvación, comienza en nosotros un camino a la liberación. Esto es lo que dice 2 Corintios 4. Voy a buscar para leerlo. 2 Corintios 4, no sé si ustedes tienen ahí cómo buscarlo antes que yo. A ver, acá está. 2 Corintios 4, del 3 al 6. ¿Dónde está? Lo voy a leer. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no se le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos de amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esto
esto es lo que estamos hablando recién. Alguien que no conoce a Cristo está ceguero, hay una ceguera. O sea, y nosotros oramos para que, para que resplandezca la luz de Cristo. Oramos por eso. O sea, si nosotros tenemos familiares que no conocen a Cristo, nuestra oración debe ser en esta, según lo que dice Corintios, 2 Corintios 4. O sea, que la ceguera espiritual, que la ceguera se vaya y que resplandezca la luz de Cristo. Amén, porque nosotros nos estamos predicando a nosotros. Es súper claro, dice, nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Entonces, siempre pensando en que Jesús es el que tiene que ser glorificado. ¿Ya? En Efesios 6, Efesios 6, acá donde está Efesios. Efesios 6 igual, vamos a ver qué es lo que dice Efesios 6. ¿Dónde tengo Efesios? Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, esta es una de los mandatos que le entregaba, ¿cierto?, el apóstol a la iglesia de los Efesios. O sea, de que una de las cosas, y es lo que nosotros nos hace orar también, de que tenemos que estar orando siempre en el Espíritu. Y aquí, ¿cierto?, entra un tema espiritual, que nuestro espíritu, ese espíritu que fue vivificado al recibir al Espíritu Santo del Señor, ese espíritu es el que clama constantemente, el que está clamando constantemente. Y eso lo tenemos que lograr, ¿cierto?, con esta relación que tenemos con Jesucristo. Cuando nosotros logramos crear esta relación con Jesucristo, nuestro espíritu está constantemente en oración, siempre pidiendo, siempre rogando, siempre adorando al Señor. Y es muy importante, y oremos una súplica por todos los santos, por eso que hablamos aquí de la oración intercesora. Porque eso es lo que decía el apóstol, tenemos que orar por todos, estar siempre orando, pendiente de los demás. En Efesios 6:12 hablamos de la armadura de Dios, Efesios 6, y del día en adelante, y el 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque el cuartel general, como hablábamos en la clase anterior, que nosotros, ¿cierto?, tenemos que tener la estrategia que como gente de guerra espiritual, de oración, porque nosotros entramos en batalla espiritual cada vez que oramos por otra persona, o oramos por nosotros mismos, oramos por lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, eso se produce un campo de batalla. Entonces, batalla espiritual, porque así lo dice Efesios. El cuartel general de los poderes que gobiernan las tinieblas son los lugares celestiales, donde está entronizado el príncipe de la potestad del aire, o sea, donde Satanás está entronado, entronizado, es ahí, los lugares celestiales. Ahí es nuestra guerra. Por eso cuando vamos en oración, en batalla espiritual, estamos en ese lugar, ¿ya? Ese es nuestro campo de batalla. Jesús le dio a la iglesia el poder para atar a Satanás. Ya, a mí me gusta mucho este texto, desde que logré entenderlo, desde que logré de que el Señor, como que una revelación del Señor vino a mí respecto a este texto de Mateo 16, 18, ha sido muy, muy potente porque cuando lo logramos entender, yo no sé si usted lo vamos a leer y vamos a ver casi el Señor nos revela lo mismo. Mire, dice, desde el 15 lo voy a leer yo para poner en contexto. Dice, el 14 mejor, dice, ellos dijeron unos, aquí estamos hablando de que de Jesús le estaba hablando a sus discípulos y le preguntaba: ¿quién creen ustedes que yo soy? Entonces, el 15, Pedro le dice y les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, eh, si bien es cierto, acá Jesús le estaba preguntando. Y aquí Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y ahí viene una revelación de Dios. O sea, Pedro tuvo una revelación de parte de Dios. Y al tener esa revelación, se desata una cosa, pero potente, muy potente, porque de partida Dios le dice, ahora tú eres Pedro. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca, que es piedra, ¿cierto? Yo voy a edificar mi casa. Le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. O sea, cuando viene una revelación de parte del Señor hacia nosotros, cuando hay una palabra revelada de parte del Señor, la promesa es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Y viene la autoridad de atar y desatar lo que está en los cielos, también en la tierra. Por eso el otro día la Beita hacía una pregunta de que, o hacía un comentario de que ella había leído como un post, algo así, de que decía que cuando uno oraba tenía que decir que Jehová te reprenda, te reprenda, eso, te reprenda. Entonces, para mí no es tan cierto, porque cuando tú tienes una revelación de parte del Señor, si hay una palabra revelada en tu vida, se abren las puertas del cielo. Dios te entrega la llave. O sea, eh, de aquí sale también, como anécdota, ¿cierto? Del verso 19, está cuando, no sé, los monos animados, ¿se acuerdan que nosotros veíamos que sale San Pedro cuando mueren los monos, ¿cierto? Arriba está San Pedro con unas llaves del cielo. Ya es por esto, po. Porque Jesús le dijo, o sea, son las puertas del cielo, están en tus manos. O sea, cuando nosotros tenemos una revelación de parte de Dios, viene hacia nosotros estas promesas de que las puertas del Hades, o sea, el infierno no va a prevalecer. Lo que Dios ha puesto en nuestras vidas no va a prevalecer, porque tenemos la revelación de quién es Cristo en nuestra vida. Entonces, para mí esto es maravilloso, una cuestión así, pero eh, de verdad me voló la cabeza. Dígame, Vania. Tengo una duda respecto a eso. No sé si quizás lo vamos a ver más adelante, Dígame, a ver. pero una vez escuché que eh, hay cosas que se atan y hay otras cosas que se reprenden y hay otras cosas que se desatan, que no es lo mismo como el procedimiento dependiendo de la situación. Como que no sé también si eso tiene verdad bíblica o algo así, pero eso, esa era mi consulta, sí. Sí, 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 Que, lo entiendo, porque hay, hay cosas y hay principados, y generalmente, porque en todo este tema espiritual hay jerarquías también. Ellos actúan netamente como un ejército, o sea, bien jerarquizado. Entonces hay espíritus que son como comunes, rasos, así como soldados rasos que andan dando vueltas dentro de nosotros. Y eso se pueden reprender inmediatamente, no hay problema. Pero hay otros, que son estos principados, que son los gobernadores de tiniebla, que son los hombres fuertes, que gobiernan ciertas áreas, ¿cierto? También de la nación, en nuestras vidas también hay hombres fuertes que gobiernan ciertas áreas de nuestra vida. Eso lo recomendable es no echarlos fuera porque no tenemos la autoridad aún, porque ellos no se van si tú no sacas a todo el ejército. ¿Cachai? Hay espíritus que tú tenés que echar primero a los más pequeños para que se vayan el más grande, porque ellos son como los que comandan estos más pequeños. mm, Entonces, primero tenemos que ir descubriendo lo más pequeño, todas las cosas que hay, y ahí el grande este que está gobernando no va a tener más donde agarrarse. Y ahí se echa. Por eso que recién, cuando uno recién empieza a orar, uno ata al hombre fuerte, ata a los principados, ata todo ese tipo de cosas, no lo puedes llegar a echar en una primera vez que tú oras por alguien. A menos que ya hayas sacado los más pequeños, los de menores rango. Pero estos demonios que son de más alto rango,
no es recomendable, porque si tú los echas, los reprendes y haces que se vayan de la persona, generalmente eh, esto se ha visto, o sea, esto es como práctica básicamente, ha visto que dejan secuelas en la vida física de las personas. O sea, generalmente dejan, no sé, enferma por alguna cosa, una gastritis, porque como se alojan generalmente estas cosas como en el estómago, al echarlos te dejan como herida o algo así, alguna enfermedad. Entonces, por eso es Pero eso es importante. disculpa, Damiri, eso es cuando no, cuando en el fondo uno deja alguna legalidad espiritual también, pues, porque si no, en el fondo, si tú no vas cubierto por la sangre de Cristo, obviamente te expones a que te pase eso. Sí, O por ejemplo, cuando vas a orar sin cobertura, sin avisarle, por ejemplo, en este caso a tu pastor, iba a ir por las tuyas, ¿cachai? Hacer liberación, por ejemplo, obviamente te expones a ese tipo de cosas. sí, pero me refiero más a la persona que tú estás orando. O sea, la persona que tiene Mm. estos principados, claro, tú puedes como dejar, en vez de echarlo y que quede bien, la persona puede quedar peor. Entonces, por eso que es importante empezar por lo que hablamos la semana pasada. Lo importante es matar la araña, ¿cierto? Pero para eso Ujú. tenemos que investigar qué pasó ahí, cómo entró. Y una vez que logremos desestabilizar todo eso, porque esto todo es una estrategia, o sea, no, todo es como muy metódico para llegar a que el hombre fuerte que te gobierna o el principado que está a cargo, ¿cierto?, de mejorarte la vida, no tenga autoridad. Y para eso hay que descubrir lo más pequeño, ¿ya? Eso. Por eso que se atan los principados se atan. Y a Satanás en general se ata para que tampoco tenga más autoridad. ¿Ya? Por eso que es muy importante tener una revelación de la palabra del Señor. Es muy importante. Cuando yo le hablaba de aprendernos salmos, es importante que este salmo también sea revelado en mi vida, que yo entienda lo que estoy diciendo, que yo estoy hablando una palabra del Señor. O cuando yo ore esto, por ejemplo, yo me puedo poner a orar por alguien eh, orando este Mateo 16 y decir, o sea, yo creo que tú eres el Cristo, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y yo sé que esta revelación a mí me va a dar que ningún arma de Satanás pueda prevalecer contra mí, no va a prevalecer. Y yo con esa autoridad ato toda artimaña a Satanás. Entonces uno va con la palabra del Señor porque se me reveló, porque yo, wow, esto es. Por eso la revelación de la palabra del Señor es lo que a nosotros nos da la autoridad. La palabra del Señor revelada me da la autoridad para orar. Y por eso es que es tan bueno orar salmos, palabras del Señor, que se nos revele. ¿Ya? Muy, eso tiene mucho efectividad en el ámbito espiritual. La palabra del Señor, porque cuando dice la palabra, la Biblia cuando dice la palabra de Dios viva y eficaz, o sea, cuando tú le das vida, ¿cachai? La oración funciona, funciona, de verdad funciona. ¿Ya? Eh, esto... ¿Ah? ¿Alguien habló? ¿No? ¿No? Ya. Cuando el arma del amor, eh, cuando hay alguien que necesita de nuestra ayuda en oración, no olvidemos que el mayor arma que tenemos nosotros es el amor de Cristo, el amor que el Señor nos ha entregado a nosotros, ese amor tan hermoso que el Señor nos ha dado, es el mejor arma que podemos tener, la mejor arma que podemos tener, la mejor arma, o sea, tenemos que aprender a usarlo. El ojo del amor distingue entre el yo verdadero de la persona y las cosas que atan en su interior y se manifiestan en lo externo, o sea, cuando yo veo a alguien con el amor de Dios, yo no veo lo que esa persona está haciendo, o el pecado en el que está sumergido, o las malas actitudes que tiene esa persona hacia mí o hacia el resto, sino yo estoy viendo lo que Dios quiere para esa persona y estoy amando lo que Dios dijo sobre esa persona. Y eso es muy importante que nosotros como hijos de Dios
podamos diferenciar eso, que tengamos el ojo de amor de Dios en nosotros y podamos amar aún a nuestros enemigos, dice el Señor, la palabra. Por eso es tan importante amar, porque por eso también Dios nos mandó. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué es tan importante amar? O sea, Dios nos manda a amar. Y por eso que, ¿cierto? Se tienen tantas, de repente, seminarios, tantas capacitaciones, tantos talleres, o tantos temas donde hablamos que es el amor, porque es algo muy importante. Es muy importante, muy, muy importante que entendamos que tenemos que decidir amar a las personas, ¿cierto? Se nos ha enseñado que el amar es una decisión, no es un sentimiento, es una acción donde uno ejerce el amar a otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la forma en que Dios nos amó a través de su amor. O sea, Él nos amó tanto que Él dio su único hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, es algo tan poderoso el amor. Él nos amó cuando menos lo merecíamos. O sea, cuando estábamos más sucios en delitos y pecados, cuando hemos tocado fondo, ¿cierto? En situaciones específicas de nuestra vida, Dios nos amó con amor eterno, o sea, una cosa impresionante. Su amor siempre ha estado ahí, Él nos libra, nos limpia con su amor. Y es un arma que nosotros debemos ocupar. Amarlo a los demás cuando menos lo merezcan. Cuando menos merezcan nuestro amor es donde más tenemos que amar. Cuando de repente, cierto, hay personas que tú dices, ¡ay, pero tú lo miras y tú lo ves cómo está espiritualmente, a lo mejor muerto? Está lleno de lodo, está lleno de suciedad, de inmundicia. Pero ahí es donde nuestro amor tiene que atraerlo hacia el Señor. Atraer hacia el Señor, ese amor. Entonces, es tan importante el amor del Señor que no podemos no entender. O sea, esto yo creo que sí se tiene que ser revelado a nosotros. Yo creo que, eh, el amor del Señor tiene que revelársenos. O sea, sí o sí, tiene que revelársenos. O sea, eso es algo que yo sé que aquí hay unos chats, ¿verdad? Eh, es, es uno, eh, realmente el amor del Señor tiene que tener revelación en nuestra vida y entender. O sea, yo una vez leí un libro que se llama La verdad desnuda, de Paul, ¿cómo se llama? Paul Gott, no. Él es el autor de Más que un carpintero. McDowell, Josh McDowell, él es. La verdad desnuda se llama. Y ese libro habla de respecto al amor y, y es tan bacán, como que ahí a mí se me reveló. O sea, como que yo dije, oh, qué heavy, cómo Dios me enseña a amar. Yo decidir amar a alguien aunque no lo merezca, porque yo ahí entiendo, ¿cierto?, que Dios me ama a mí sin yo merecerlo. O sea, ahí uno entiende que realmente uno es tan chapiñufla, no sé cómo queramos decirlo, que el Señor, ¿cierto?, o sea, nos ama aún así. O sea, en medio, ¿cierto?, de nuestras confusiones, en medio de nuestros cuestionamientos, de nuestra fe a veces, donde de repente no queremos nada con el Señor, no queremos ir a sus plantas, no queremos adorar, no queremos ni una cuestión, pero Él nos sigue amando. Entonces yo digo, Señor, ¿cómo? O sea, y es tan poderosa esa arma que siempre a nosotros nos va a traer, siempre nos atrae, nos lleva nuevamente hacia Él. Su amor es el único, o sea, porque, no sé, yo no, a lo mejor aquí puedo abrir un debate, pero para mí es incondicional. Oscar me dice, pero ¿cómo no va a ser incondicional? Me dice, la condición es que tú lo ames. Yo no sé, yo da lo mismo, no me importa, no quiero tener una discusión teológica. Yo creo que el amor del Señor a mí me, me vuela. O sea, como que digo, darme cuenta que alguien me puede amar así, con todo lo sucia que yo puedo de repente estar, y que Él me ama, y que ese amor me libera, ese amor me libera constantemente, me está trayendo a conciencia, ¿cierto? Cuando soy mala, cuando tengo malos pensamientos, Él me trae a colación esto,
pero no con culpa, porque el Espíritu Santo y Dios no nos culpa, sino que Él nos redarguye, o sea, nos recuerda pecado, nos recuerda situaciones donde hemos sido malos, pero no nos culpa. Y nos dice, oye, arrepiéntate, pide perdón, pide disculpas y resuélvelo. Y ese es el amor que nosotros tenemos que ir hacia los demás. O sea, cuando Dios pone en nosotros orar por otra persona, no tenemos que ir juzgando, sino hay que decir, oye, ¿sabes qué? El Señor te ama tanto que me hace orar por ti. O sea, a mí me ha pasado que de repente tengo que levantarme en la noche a orar por personas y después lo llamo a esa persona y le digo, ¿sabes qué? El Señor te ama tanto. Y yo también tengo que amarte tanto para salir de mi cama calentita y orar. Y orar. Ponerme a orar y declarar vida, declarar salud, declarar que Dios está contigo, que las promesas del Señor se van a cumplir. Y, y así por nosotros también, orar en ese aspecto, que esta batalla la vamos a ganar por amor a los demás, por amor a nuestra familia, por amor a quien, ¿cierto? El Señor pone en nuestros corazones, pero sabiendo cómo hacerlo, ¿ya? Sabiendo que tenemos el poder para atar y desatar las huestes celestiales, los poderíos, ¿cierto? Los gobernadores de tinieblas, atarlos, que no tengan más autoridad. Y eso se ata primero en lo espiritual. Y eso después cumple su función en la vida física. Atamos las huestes celestiales y la persona que no quería conocer a Cristo, después la conoce. Porque ya tú empiezas a atar lo que la tiene atada. O sea, deja sin funcionamiento lo que la persona lo está atando. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, chiquillas, algo, algún comentario, pregunta. Hola Dami, ¿Cómo estáis? ¿bien y usted? Bien. Quería recordarles, yo le tengo el libro de la verdad desnuda. ¿Se acuerda que en el campamento me lo prestó? Sí, yo Que aún no se lo he podido devolver. no me acordaba que era toda la Javi la que lo tenía. Sí, la Javi igual se llevó uno, me acuerdo. Que yo ahora tenía una duda porque yo siempre, bueno, una vez que fuimos a su casa y nos contaba sobre el hombre fuerte, ¿Mm? yo busqué en la Biblia donde sale esa parte y está en Marcos 3:27, ¿Ya? que sale que ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, sino antes le ata. Entonces podrá saquear la casa. Eso tiene que ver con un tema de oración, cuando uno como que ata al hombre para poder llegar y liberar. Sí, son declaraciones también. Pero eso es Claro, todo a través de la oración. O sea, tú empiezas a orar y Dios porque cuando uno recién comienza a orar por algo o por alguien, Dios te revela. O sea, Dios te tiene que revelar antes de que uno empiece a atar, desatar, toda la cuestión. Antes de eso, uno tiene que orar por revelación al Espíritu Santo. Siempre orar por la ya, revelación, porque no podemos poner a atar, a cuchillar, todo lo que queráis, ¿cachai? No se puede. O sea, solo tenemos que orar por revelación. Señor, trae luz, haga lo que está oculto, y ahí Dios te pone en tu corazón. Sabéis que aquí hay un hombre fuerte que está gobernando tal cosa. Sabéis que aquí hay, no sé, una iniquidad, una maldición generacional que gobierna esta familia. Entonces ahí, cuando Dios te da la estrategia para poder entrar, y ahí cuando a ti se te revela que hay un hombre fuerte que está gobernando la familia, y tú dices, ya, tengo primero a atarlo. ¿Por qué? Porque este hombre claro, fuerte trae otros secuaces más pequeños, que son las que tú ves. O sea, son las manifestaciones, manifestaciones pequeñas de, no sé, una mala respuesta. Tú le vas con cariño a hablarle, oye, ¿cómo estás? Ah, así que no quiero hablar contigo. Ya, chao. Eh, hay pequeñas manifestaciones constantes en tu vida que son pequeñas cositas que van ah, manifestando a este hombre fuerte. ¿Cachai? ya, Entonces, por eso es importante ir de a poco, o sea, ir de a poco y hacer esta primera oración de revelación, donde Dios nos tiene que entregar el plan. Dios nos tiene que entregar el plan, la estrategia con la que vamos a usar. Porque en cada caso, en cada vez que uno va a orar por alguien es distinto, es muy distinto. O sea, hay personas que
con una sola oración pueden ser liberadas inmediatamente. Hay gente que con solo recibir a Cristo son liberados, son libres de sus adicciones, son libres de muchas cosas. Pero hay otras personas que no, que necesitamos pasar por un proceso de liberación, tenemos que sacar a la luz cosas que están ocultas, que a veces que nosotros cachamos que están ocultas, que solo el hecho de ir conversándolas van apareciendo. Entonces, ahí es todo un tema. Por eso que es importante que Dios nos entregue la estrategia. Y cuando nos encontramos con el hombre fuerte, lo atamos. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, chiquilla? ¿Le ha pasado a usted estas cosas o no? ¿Tiene alguna experiencia respecto a este tipo de oraciones y todo? ¿Estas batallas espirituales? ¿No? ¿Nada? Yo tengo una consulta, Ana María. A ver. Hay una palabra que dice que este género no sale si no es con ayuno y oración. Sí. ¿Eso a qué parte se aplica en las iniquidades? ¿O se aplica en cualquier tipo de pecado, digamos? Esta es una estrategia también. Es una estrategia que Dios te entrega, porque de repente hay tantas legiones de demonios dentro que no sale con una simple oración, así como, ya, hermana, María, óreme, y la cuestión, no. En ese momento te dice, ¿sabes qué? Estos son huestes de potestades, son cosas grandes, una cosa gigante, que solo tenéis que orar. Por tanto, oración y ayuno, o sea, ya no es solamente como una disciplina espiritual, sino dos, o sea, necesitáis mucho más santidad aún, ¿cachai? Entonces ahí, a mí me pasó muchas veces, yo tengo un ejemplo de que hubo un periodo en mi casa donde vivíamos en Coronel y pasamos por un proceso de liberación en nuestra familia. Y me acuerdo que yo tenía un hermano que en ese entonces era como súper endemoniado. Nosotros lo molestábamos. Y loco, así, de chico, todos criados en la iglesia, pero él tomó un camino súper distinto y empezó a hacer cosas que no correspondían y entraron muchas cosas a su vida. Y me acuerdo de que un día yo estaba orando por él, orando, así en mi casa, y de repente él entró a mi pieza y me dice, fue muy así como, todavía lo recuerdo, con su cara y todo, y él me toca el hombro, así, y yo estaba orando, así, llorando, pues, Señor, orando por él, y me toca el hombro, y yo lo miro y me dice, todavía soy muy chica tú, pues, me dice, y así como, ¿qué onda? Me dice, sí, pues todavía te falta para echarme. Y yo así como, dije, ¿qué? Sí, me dijo, voy por buen camino. Me dijo, pero todavía no he podido orar por mí, porque lo que yo tengo es mayor de lo que tú tienes aún. Y yo así como, ay, me dio mucho susto, o sea, como que mucho susto. Y se fue, pues, se fue. Y yo me puse a orar mucho más fuerte aún. Ahí empecé recién mi plan de oración y dije, ya. Porque después, obviamente me sentí mal, pésima, todo. Pero después el Señor revirtió eso y dije, pero si Él no estaba en mi pieza y sintió mi oración, y dije, entonces quiere decir que sí tengo autoridad, po. O sea, sí tengo autoridad, porque si él vino como a desafiarme, decirme en realidad tú no eres suficiente para sacarme, eh, dije, no, po. O sea, si yo no tuviera ningún brillo, o sea, ni siquiera le hubiera hecho cosquilla que yo orara. Decía, a lo mejor sí tiene razón, me falta más oración, más ayuno, que no sé, alguna cosa más, pero sí está la autoridad de Cristo. Así que ahí me puse a orar mucho más, pues al final me incentivó a orar más. Y vimos la gloria de Dios con mi hermano, pues vimos la gloria de Dios, que Dios sí lo liberó y que Dios sí entregó la victoria en él. Que él después no siguió, no llenó la casa del Señor y el día de hoy él sigue su vida normal y todo. Es muy sensible al Espíritu Santo, pero también es muy sensible a las otras cosas, que también es una línea muy delgada cuando Dios a nosotros nos da la sensibilidad de percibir estos temas espirituales. Uno también tiene inclinaciones, doble inclinación, o sea, Satanás también te puede tentar por este otro lado. Entonces igual ahí uno tiene que estar firme, saber a quién Dios te llamó. Pero sí, eh, también mi papá me acuerdo que él igual tenía el don de liberación y él vivía en una isla. Y antes usaba esto de ir a orar
a las casas. Llamaban, ¿cierto?, cuando había gente enferma, y ellos tenían una hermana que por años estaba muy enferma. Al parecer la señora era esquizofrénica. Y el esposo al final la tuvo que meter como hacer una casa afuera de la casa, o sea, como una especie de media agua al lado de su casa, y la señora vivía ahí. Y la señora vivía como, como con las gallinas, la señora al final como que se enloqueció. Y, y el esposo desesperado llegó a la iglesia y, y mi papá le tocó ir, mi papá le tocó ir a orar con un grupo más de hermanos, y dice que ellos estaban, el caballero le estaba contando, ¿cierto?, la situación, que la señora de repente le daba como, se descompensaba y todo. Y dice mi papá que fueron con otra hermana, así, full oración y todo, y de repente dice que Dios le dice, no, no la toquen, no oren por ella. O sea, ustedes van a orar 30 días y 30 noches, van a ir a tal lugar, les dio un lugar en la isla donde vivían, les dio un lugar donde ir a orar y los días, y oración ya hay uno, cada uno. Y lo hicieron por 30 días. Y mi papá le dijo, mira, ¿sabes qué? No la toquemos, el Señor me acaba de hablar esto. Y Dios le entregó un plan de cómo hacerlo. Y ellos lo hicieron, lo cumplieron. Y dice, cuando ellos fueron, el Señor le dijo, no entren, oren afuera. Que no entraran a la casa de la señora. No estaba la señora en realidad. Y se pusieron a orar por fuera y, y la señora salió. O sea, Dios la liberó. Y entonces me decía mi papá, me dijo, yo nunca, nunca en mi vida, me dijo, o sea, había visto algo así tan poderoso, me decía, porque en realidad nosotros solo declaramos la palabra, me dijo, no hicimos nada, no hubo, me dijo, ninguna manifestación, no hubo nada, o sea, solo oramos como el Señor nos dijo que hiciéramos, y ella fue libre y abrió la puerta, después que terminamos la oración abrió la puerta y se le lanzó a su marido, lloraba, lloraba, no podía parar de llorar. Entonces, como te digo, Dios a cada uno nos entrega distintas estrategias y son declaraciones proféticas que Dios nos da la indicación de cómo hacerlo. Dios nos tiene que entregar esa declaración, Dios nos da, porque cada uno, Dios es multiforme, como súper creativo, el Señor es como cuestiones tan locas que para uno, no sé, pues son locas, pero ahí hay que obedecer nomás, obedecer y tener fe, nada más que eso, obedecer y tener fe de que Dios lo va a hacer, pero para eso hay que obedecer al oído, saber que Dios te está hablando, ¿ya? No sé si alguien, otra duda, chiquilla, respecto a esto. ¿Cómo lo viven ustedes respecto a la oración, respecto a estas cosas? ¿Qué, alguna tiene así como sensibilidad? El Señor les muestra cosas, ven a las personas que tienen dones de visión. eh, pueden ver cómo, porque yo, por ejemplo, no veo, no tengo el don de visión, pero siento, como que lo siento, no lo veo, pero es como si lo viera, pero no, no lo veo, es como raro, como que de repente me pasa, lloro y siento olores, Mm. siento como olores, de repente oro por alguien y siento como un olor a ají, o siento como olor a incienso de estos de los Hare Krishna, así como digo, uy, esta cuestión es más trocha que otra. Entonces, uno siente como esas cosas, así como malos olores. Tú puedes percibir en lo físico estas cosas, ¿ya? Chao, Danita, un besito. Entonces, eh, es como, es muy, se manifiesta, el Señor lo hace completamente esto, ¿ya? Pero para eso tenemos que agudizar nuestros sentidos espirituales, sentidos físicos, estar muy, muy atentos respecto a esas cosas. ¿Ya? Y saber también, chiquillas, que cuando nosotros tenemos este interés, este taller que, que es de oración, ¿cierto? De ir a la guerra, a la búsqueda de la guerra espiritual y entrenarse, claramente también Satanás se arma. También se va a armar, de repente van a tener ustedes luchas espirituales, se van a ver involucradas en situaciones, de repente no van a tener ganas de conectarse. Son cosas que están dentro de nosotros, que van a ir ocurriendo, ¿ya? Y la idea es que si esas cosas van ocurriendo, que ustedes también me las vayan comentando para poder estar como al tanto de ese tipo de cosas,
ya si realmente se ven en alguna situación de orar por alguien. Eh, también, o sea, también podemos apoyarnos en eso, ¿ya? Ustedes mismas, de repente uno cuando, eh, ahí me ha pasado mucho también esto, de poder, que el Señor examine mi corazón este último tiempo y todo, y eh, me ha pasado eso, de que Dios ha sacado a la luz cosas que han estado ocultas, que estaban ocultas en mí, y que yo no sabía que estaban ahí, pues. No las conocía, o sea, no. Entonces, eh, es como muy, Satanás muy sutil, muy, muy sutil, muy, muy sutil. Sí, por eso les digo, chiquillas, que si alguna de ustedes siente alguna cosa, no se siente cómoda, no sé, cualquier cosa que quieran manifestarme, estoy para ustedes, mi WhatsApp está ahí las 24 horas. Si a veces no contesto en la noche, contesto en la mañana, pero, pero cualquier cosa que necesiten, estamos para apoyarnos, ¿ya? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien más quiere comentar algo, chiquilla? ¿Están en silencio? No, o sea, yo agradecerte tu disposición y las ganas de entregarnos lo que has recibido de parte del Señor. Sí, Ha no, sido una bendición estos 2 martes. qué bueno, de eso se trata, que nos bendigamos mutuamente, que podamos armarnos, porque en realidad si el Señor nos llamó a esto, tenemos el llamado a orar y orar por los demás, y que el Señor pueda liberar, ¿cierto? Traer liberación a nuestras vidas primeramente. Tenemos que estar armados, tenemos que saber. O sea, el pueblo pecó por falta de conocimiento, nosotros no podemos pecar por eso, no podemos estar falta de conocimiento, o sea, tenemos que saber cómo hacerlo. No por esto, ¿cierto? Vamos a espiritualizar todo, ni vamos a creer que Satanás está en todos lados o tiene culpa de todas las cosas malas que nos pasan, porque a veces son malas decisiones nuestras, a veces Satanás te mira de al lado y te dice, oye, sorry, pero no me eches la culpa a mí, o sea, aquí fuiste tú el que eligió mal, ¿cachai? Pero sí estar atento y tener agudo el sentido espiritual de saber cuándo hagas algo que no proviene del Señor y saber que tenemos la autoridad en Cristo para poder estar fuera y que la voluntad de Dios se tiene que hacer en nosotros. ¿Ya? Así que eso, pues chiquilla.